entendiendo esta iniciativa. Hay gente que pueda estar cansada, no creo que... No se puede decir que se está cansado porque lo que nos viene que es tremendo, porque hay que hacer todo lo que podamos. Hay que seguir manteniendo la atención los jueves y hay que seguir haciendo actos de el evento del Facebook que dice que van a ir solo desde Avilés, ya 150 personas, más toda la gente que no sabe ni siquiera todavía lo que es el Facebook. O sea que creo que va a ser algo histórico. Vamos a superar seguramente la movilización que en el año 2000-2001 en aquel curso algunos vivisteis. Va a ser la última, probablemente la última movilización grande que vamos a hacer antes del anuncio de la consejera de los recortes. Veremos por dónde nos salen. Hay gente que tiene esperanzas, hay otros que no tenemos ninguna esperanza de este nuevo gobierno. Veremos con qué salen. Las madres y todas las personas que están preocupadas por el futuro de la educación pública. Así que comenzamos. Comienza un docente que soy. El curso que viene, por el aumento de las ratios un 20%, 30 alumnos y alumnas en el segundo ciclo de infantil y primaria y 36 en secundaria obligatoria y 42 en bachillerato podrán compartir aula. El aumento de la ratio perjudicará especialmente a aquellos con necesidades específicas de apoyo educativo. En muchos centros no habrá ni tan siquiera espacio físico, ya que desde 1991 las aulas están dimensionadas para las ratios aún vigentes. Será más complicado organizar el aula, bajará la seguridad en caso de emergencia y los problemas de disciplina y acoso aumentará. Y eso no podemos permitirlo. Como mínimo 2 semanas de esa asignatura. 2 semanas.